Estás escuchando la frecuencia de Planeta Azul Podcast. Voces que dan vida. Voces comprometidas con el cuidado del planeta. Con Milton. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mi gente bellísima de Planeta Azul? Aquí estamos en una gran entrevista con un gran actor, comediante y escritor, Alfonso Villalpando. Bienvenidos, ¿cómo está, amigo? Muchísimas gracias a ti y a Planeta Azul por la invitación al podcast. Y pues aquí estamos y te agradezco mucho. Y a todos los que nos están escuchando, pues un saludo muy afectuoso. No, de verdad es el agradecimiento para ti, que nos regales un poquito de tu tiempo. Sabemos que siempre estás muy ocupado, pero nos encantaría comenzar y platicar de tu gran trayectoria, cómo empiezas a escribir grandes comedias y también a interpretar pues grandes personajes en este caso presidentes de la República Mexicana, y sacarnos esa sonrisa y quitarnos el estrés del diario vivir. Pues mira, el asunto es así, para contarte una historia larga, muy corto. Me meto a estudiar teatro en una escuela que se llama Centro de Arte Dramático CADAC, que está en Coyoacán, por sugerencia de un primo mío y de un tío mío que puedes ver aquí arribita, que es Ignacio López Tarso. Y que quieres estudiar teatro, métete a esa escuela, que es donde está mi hijo y donde estudió mi hijo, y órale. Y entonces me metí a estudiar a esa escuela, y ahí en esa escuela estaba dando clases una que después se convirtió en una amiga mía, Marta Zabaleta, que estaba haciendo un programa de televisión que se llamaba Cachún Cachún Rara, que de ahí salieron un montón de comediantes, ¿no? Fernando Arau, estaba Alejandra Guzmán, estaba Pepe Magaña, Calisto, un montón de grandes comediantes. Y entonces ella me invita a hacer guiones. Hicimos como 2 o 3 a lo mucho, y fue mi primer acercamiento para escribir para televisión. Después el papá de Reinaldo López, que es productor, y su hijo también, del mismo nombre, me invita para hacer un piloto que se llama como escritor. Bueno, el asunto es que yo me metí por un amigo mío, Gustavo Munguía, que es el mesero que pide perdón en nombre de todos los meseros del mundo, Paul. Sí. Cuando llega a Ciudad Juárez, busca a alguien que le escriba un show para centro nocturno, para bar. Y entonces Héctor Zabaleta, el hijo de Marta, me recomienda con él. Empezamos a escribirlo y acabamos haciéndolo entre los dos. Y estuvimos una gran temporada, no muchos años, unos 2 años, trabajando juntos en bares. Y después él se dedica más hacia la música. Yo me dedico a quedarme en bares, haciendo show en centro nocturno y en bares, lo que ahora se llama stand-up. Sí. Y estando ahí me hago amigo de Carlos Eduardo Rico, que todo el mundo conoce, y me invita porque estaban buscando escritores en Televisa para hacer un programa. Y me invita y resulta que caigo en la oficina de Reinaldo López, el papá. Hicimos un piloto que se llamaba Cortesía de la Casa, donde participaban todos los comediantes. Nunca salió al aire, pero participaba el Flaco Ibáñez, el Loco Valdés, la Taravilla, la Pelangocha, el Caballo Rojas. Todos los que ahora ya están más o menos como que oxisos. No, y grandes comediantes en esa época. Un montón de gente. Pero ese programa no fue autorizado, se quedó como en piloto, pero ahí conocí a Reinaldo López, que por lo que yo escribí para él le gustó, y me invita a trabajar con Gloria Trevi en Exetur Remix. Ahí estuve en algunos programas, porque me voy a TV Azteca a escribir tempranito, que estaba Alan Thatcher y Ana La Salvia, y ahí escribía sketchitos para unos mecánicos, muy chistoso. Y me quedo trabajando ahí, acabo trabajando con Paco Stanley cuando estuvo en TV Azteca, escribiéndole algunas sketchitos ahí con Besares y otras cosas que hacíamos para TV Azteca, como mundiales y cosas así, ¿no? Sketchitos para los mundiales y eso. Y estando en esa, me llaman otra vez a Televisa, me regreso a Televisa para escribir un programa
que se volvió muy famoso, que se llamó La Hora Pico, que todavía se puede ver en cable y en Distrito Comedia y en algunas partes en Canal 9. Y un clásico total que a mí me encantó. Estaba Miguel Galván en Paz 12 y wow, Consuelo Duval. Adrián Uribe, Consuelo Duval, Gustavo Munguía, Reinaldo Rosano, Miguel Galván, ya fallecido. Y a ese lo escribimos del año 2000 al 2007, 7 años lo escribimos. Y después me seguí escribiendo para Televisa, seguí haciendo bar. Y de repente Carla Estrada me dice que si quiero hacerla. Carla Estrada era la productora de La Hora Pico. Ah, ok. Bueno, Carla Estrada tiene grandes producciones, ¿verdad? Muchas telenovelas, series y cosas. Y en esa época era la productora de La Hora Pico y el productor ejecutivo era Reinaldo López. Y me dicen que si quiero hacer para una partecita de La Hora Pico, para la parodia. Empezaron a hacer la parodia y me invitan a hacer un pedacito ahí que se llamaba El Privilegio de Mandar, haciendo a Fox. Entonces me hicieron unas pruebas de maquillaje y eso, y resulta que me quedo con el papel de Vicente Fox para ese pedacito, ese sketchito, que después ese pedacito lo vuelve en un programa completo. Sí. Y se llama Privilegio de Mandar, y tenemos, ahorita estamos grabando la 7ª temporada del Privilegio de Mandar. Oh, ya. Ha tenido sus pausas, pero luego se reactiva y ahorita estamos grabando desde hace un año y lo pueden ver ese programa por una plataforma de Televisa que se llama ViX y nmas.com. Ahí en nmas.com está padre porque no necesitas meterte ni pagar ni nada, y en ViX está gratis. Wow. Y ya si quieres, si eso puedes pagar. Pero el Privilegio de Mandar lo puedes ver ahí en esas plataformas completamente gratis. Y te digo, es la 7ª temporada que hacemos con mucho éxito. En esta ocasión estamos con Arad de la Torre, está el Indio Bryan, está Lalo España, Claudio Herrera, Pierangelo, Yeka González, Yekaterina Kiev, y un montón de gente que de repente llegan a ser un personaje en especial. Y bueno, el grupo base nos hemos mantenido ya algunos años, y cabe mencionar, Alfonso, que es gracias también al empeño que le ponen cada uno de ustedes, y sobre todo la forma de picardía que se hace en estos grandísimos programas que han tenido. Sí, y más que nada la aceptación que ha tenido entre la gente, porque por mucho empeño que le pongas al asunto, si la gente no te ve, pues entonces se quita, ¿no? ¿Sí? Pero este programa ha tenido un gran éxito y estoy escribiendo al mismo tiempo otro programa que ahorita está al aire, también con mucho éxito, que se llama Tal para Cual, con Consuelo Duval, con Lorena de la Garza, el Indio Bryan, el Costeño, Reinaldo Rosano, Gustavo Munguía, la Pelangocha, que está haciendo un papel exquisito, y la hija de Raúl Vale con Arlet Pacheco también está con nosotros. Y está muy divertido y está teniendo unos índices de audiencia muy importantes en la tele, y entonces estamos muy contentos. Enhorabuena, cabe mencionar que son grandísimos programas. A mí me sacan mucho de la risa, incluso me quitan el estrés. Yo pienso que a cada uno de nosotros como mexicanos, como hispanos, ¿no? Disfrutamos. La función primerita del humor en televisión, en todo, el humor en general, es divertir. Es una parte lúdica, divertida de la gente que necesita ser llenada y necesita expresarse. Y estos programas lo que permiten es que la gente se olvide un poquito de las broncas, ¿verdad? Estamos unidos hasta el cuello de broncas y de problemas. Y estos 23 minutos que dura el programa es una pequeña pildorita de humor para que te acuestes con una sonrisa en la boca. Y que los problemas que siguen ahí, ¿verdad? Los enfrentes de otra forma, ¿no? Un poquito con mejor humor y más ganas. Esa es la función principal del humor, ¿verdad? Después ya viene el subtexto de que si dejas un mensaje, de que si estás con alguna agenda particular o en una protección del, no sé, medio ambiente o de una campaña anti-bullying, pero eso es una cosa secundaria. La función primaria del humor es hacerte sonreír, hacerte reír. Y si lo conseguimos, pues estamos contentos todos, ¿no? Ok, cabe mencionar que de verdad es un gran programa. Ya ha pasado a nivel mundial, a nivel Planeta Azul, porque
gracias a estas plataformas de internet también se pueden disfrutar por medio de que hay, incluso yo he visto que también hay capítulos que están en YouTube. Gracias a esto pues hace que llegue más gente y la disfruten. Sí, digo, mira, te estoy hablando como civilización, como especie humana, vivimos en una pelotita, un pequeño grano de arena en un vasto universo. Es el único lugar que tenemos para vivir. Y entonces si tú te preocupas por barrer tu casa, o por limpiarle los vidrios, o por tenerla pintadita, pues esta gran casa en donde vivimos 7,000 millones de personas la debemos de cuidar porque es la única que tenemos. Y por donde ha pasado toda la historia de la humanidad. Los cavernícolas, la Edad Media, las cruzadas, toda la gente que ha vivido, los más grandes pensadores, Einstein, todos los pintores, Leonardo, todos hemos vivido en esta pequeña mota de universo. Y si no nos preocupamos por cuidarla, pues entonces sí merecemos desaparecer como especie, definitivamente. Totalmente de acuerdo. Yo estoy viendo la capacidad que tiene usted también de pues, guiarse o tener una cultura muy, muy plena, muy cierta, de investigar, de no quedarse con lo que nada más escuchamos o de repente nos infunden nuestros padres o religión. Y esto que nos está pues compartiendo todo el planeta azul es muy cierto. Si no nos ampliamos de mente y hacemos algo por cuidar este hermoso planeta, pues sí, vamos a desaparecer lamentablemente. Además, no solo de nosotros depende. Fíjate que lo más chistoso del mundo es que somos una especie más que vive en el planeta. Hemos desarrollado una capacidad intelectual que nos permite en ciertos avances tecnológicos, científicos, pero vivimos en compañía de otros seres, de otras especies que tienen el mismo derecho de nosotros de estar en este planeta con los cuales la compartimos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como especie estamos haciendo para afectar a esas especies sin ningún derecho. Lo que tenemos que hacer es, obviamente, procurarnos a todos, seres humanos y otras especies, es un mejor lugar para vivir, ¿no? Proteger, hacer uso racional de los recursos naturales, de las especies que nos comemos, procurar un ambiente sano, un planeta sano, siempre va a ser un lugar mejor para vivir, ¿verdad? Duda que sí. Y esa es una cuestión que tenemos no solamente que hacer nosotros, sino que las nuevas generaciones yo creo que están muchísimo más preocupadas. A nosotros nos tocó una generación de mucho desperdicio. Sí. A mí, ¿no? Hay muchas especies que ya no están y que yo me acuerdo que mi papá y mis abuelos, ¿verdad?, disfrutaron en cuestiones de alimentos, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de ir a las marisquerías, por ejemplo, a los restaurantes y pedir sopa de tortuga. ¿Sí, yo? Por ejemplo. Sí, claro. Y era un platillo común en ciertos restaurantes, y no te estoy hablando de restaurantes muy finos, ¿no? Tú llegabas a cualquier marisquería de esquina, por decirlo, y te ofrecen una sopa de tortuga, ¿no? O abulón, ¿no? Sí. Y el abulón está más barato que el camarón. Ahora ve a buscar abulón y vas a ver cuánto te cuesta una lata, porque ya ni siquiera lo puedes comprar de forma natural. Tiene que ser una lata que te cuesta 500, 600 pesos, ¿no? Y ese era un cóctel grandotote de abulón, te costaba 15, 20 pesos, ¿no? Hemos desperdiciado y hemos hecho un abuso de esos recursos, sin cuidarlos, sin regenerarlos, ¿verdad? Porque nada nos cuesta cortar un árbol y plantar otros dos, ¿no? Pero nos estamos acabando el planeta dramáticamente, y con mucha preocupación lo digo, ¿eh? Y tienes toda la razón, Alfonso, y aquí cabe mencionar de algo también muy importante que me hiciste acordar. Me hiciste viajar a esos tiempos maravillosos que yo así los llamo, porque eran tiempos perfectos y donde había unión incluso familiar. No se manejaba tanto esto de la tecnología, que ha también contribuido así como ha beneficiado, ha contribuido a que no convivamos con nuestros seres queridos. Pero me hiciste acordar ahorita de gente que nos quejamos de cuando tiramos la basura y
y se tapan las coladeras y cuando llegan las inundaciones, que las calles están inundadas, ahí sí estamos renegando y le echamos la culpa al gobierno, cuando también nosotros tenemos parte de responsabilidad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo contigo. Nosotros somos los que hacemos las broncas y luego siempre es mejor culpar a alguien, ¿no? Para no aceptar nuestra propia responsabilidad. Es una cuestión psicológica, ¿no? Ante cualquier problema, no, en el trabajo dices, no, fue él, ¿no? Yo no estuve. Y tratas de librarla, pero en estas cuestiones donde nos afectan a todos, pues obviamente tenemos que tomar la responsabilidad de hacernos conscientes del daño que le estamos haciendo no solamente a nosotros, sino a las personas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Gente que no ha nacido y que va a sufrir los problemas que nosotros no hemos podido solucionar ni resolver. Totalmente de acuerdo, Alfonso. A mí me encantaría, tocando este tema, me encantaría de una vez aprovechar a invitarlos a que también te visiten en tu canal de YouTube. A mí se me hace pero muy interesante, porque aparte de que eres un gran comediante, un gran escritor, pues también eres un gran pensador y compartes estos pensamientos que nos hace pues situarnos de cierta manera. Es otra manera de ver la vida. Mira, para decirlo simple y llanamente, es un canal de ateísmo, escepticismo y pensamiento racional, en donde cuestionamos todas las creencias, no solamente las religiosas, que sí en gran parte lo hacemos en este canal de YouTube que se llama La Fosa Escéptica, y que los invito pues obviamente a visitar y a suscribirse. Es un programa, es un canal propuesto para la comunidad atea y para todo el público en general que tenga este tipo de inquietudes, ¿no? De cuestionar tus propias creencias y ver cuál es el origen de ellas y cómo se generó esta forma de ver la vida acerca de personajes sobrenaturales, míticos, y ponerle un poquito de cerebro para ver que la gran mayoría, si no es que todas este tipo de creencias religiosas están basadas en cosas que la gente misma desconoce. ¿Sí? Y arañándole un poquito y investigando. Yo tengo este programa de la Fosa Escéptica en YouTube desde hace como 1 año y medio, pero yo hacía un podcast desde hace como 7, 8 años y siempre tuve esta inquietud de cuestionarme mis creencias. ¿Qué es lo que todo el mundo debería de decir? Porque hay creencias malignas, hay creencias muy malas, hay creencias perversas, ¿verdad? El machismo es perverso, el racismo es perverso, ¿verdad? Son creencias que la gente tiene y que muchas de estas, por ejemplo el racismo, el odio hacia la comunidad homosexual, tienen un fundamento bíblico que mucha gente desconoce. Entonces nosotros lo que hacemos es cuestionarnos y hacernos 2 preguntas fundamentales. ¿En qué crees? ¿Y qué evidencia sustenta esa creencia? Así es. Y entonces te das cuenta que mucha gente pues, es católica o es religiosa, cristiana, porque su familia lo es, porque le tocó nacer en un país donde el 90% de la población lo es, porque si hubiera nacido en un país musulmán serían musulmanes, o si hubieran nacido en las épocas del medioevo serían adoradores de Thor o de Isis o de Anubis o de Zeus, ¿verdad? Y entonces la gente no se cuestiona esas, porque yo puedo ser ateo, yo soy ateo en relación a todos los dioses, pero el que sigue al Dios judío-cristiano, al Dios cristiano, pues es ateo en relación a los otros dioses, ¿verdad? Él no cree en Zeus, ni en Huitzilopochtli, ni en Tlaloc, ni en Thor, ni en Anubis, ni Osiris, ¿no? ni Horus. Y es ateo en cuestiones de esas. ¿Por qué es ateo en cuestiones de esas? Esa es una pregunta que te puedes hacer. ¿Por qué no creo que Zeus sea el dios verdadero? ¿Por qué creo que el mío es el de veras? Cuando te contestas esas preguntas es cuando te empiezas a cuestionar todas tus creencias. Y eso decía un gran filósofo que se llama Bertrand Russell, que se llamaba Premio Nobel de Literatura. Dijo, ante cualquier creencia tienes que ponerle un signo de interrogación. ¿Por qué creo en esto? ¿Y qué evidencia está sustentando mi creencia? Y te das cuenta que en el tipo de religiones, la gente cree porque tiene un gran miedo a lo desconocido y tiene un gran miedo a la no trascendencia. O sea, la muerte como final de la vida
no lo aceptan. Y entonces te empiezas a generar una mitología en donde Dios te dice, yo te voy a dar una vida después de la muerte. Y eso es reconfortante, eso nos parece perfecto, ¿verdad? Pero no está basada en una evidencia científica. Oye, entonces, sí, si en esta vida que tenemos ya ahorita, lamentablemente muchos de mi generación ya llegamos cuando mucho a los 70 años, anteriormente eran 100, que supuestamente vive el ser humano. Si en esta vida que tenemos tan corta, no nos sabemos, como tú bien lo mencionas, no nos sabemos comportar, no sabemos disfrutarla, imagínate pues una vida eterna, pues yo pienso que jamás, ¿no? Menos. O sea, además ha de ser aburridísimo. Sí, ¿no? No sé qué es el privilegio de mandar la hora pico, ahí estaría chido, ¿no? Supongamos que el cielo existe y que el infierno existe, ¿no? Vamos a suponerlo, vamos a jugar con eso un ratito. Bueno, pues el asunto es que yo preferiría, digo, porque todos mis amigos están en el infierno. Sí. No, o sea, el cielo ha de ser una cosa, si existe, ha de ser aburridísimo, y sobre todo el cielo judio-cristiano, ¿no? Se me hace más interesante el Olimpo griego, o se me hace más interesante el submundo de los egipcios, ¿verdad? El Hades y todas esas aventuras que corrían ahí en la Odisea y eso. Y te digo, es bastante desalentador para muchas personas decir, esta vida es la única que tengo, cuando debería ser al revés. Esta es la única vida que tengo, porque después no hay nada, que lo voy a disfrutar al máximo este poco tiempo que tengo, como yo, ¿no? Ajá. Lo voy a disfrutar, voy a tratar de que la gente se la pase bien, voy a hacer que mi entorno se sienta a gusto, que la gente, las acciones que yo hago, lo vemos en ecología y en otras facetas de la habilidad o del trabajo humano. Todo lo que yo hago afecta a otras personas. Todo. Así es. Y darme cuenta de que lo bueno que yo hago afecta positivamente a otras personas y lo negativo que hago afecta negativamente a otras personas, hace que siempre quiera yo hacer algo positivo. Entonces, yo no necesito una religión para portarme bien. Al contrario, creo que portarte bien para recibir un premio posterior siempre es una especie como de chantaje, y es una especie como de chantaje del que lo da, y de conformismo del que o un miedo inestable del que lo recibe. Ajá. Me tengo que portar bien porque mi religión me lo pide, no porque yo lo sea, no porque yo sea bueno. Procurar el bien común es procurarme mi propio bien, porque como yo lo hago, las demás gentes que me rodean también lo hacen. Sus acciones y sus decisiones me afectan a mí de alguna manera. Ahora imagínate como sociedad, ahora imagínate como planeta, ¿no? Sí. Y no hay dioses que te protejan. La gente se muere por las cuestiones más incivilizadas posibles, ¿no? Sí. Y muchas veces las grandes desgracias de la humanidad han sido causadas por cuestiones religiosas, como las cruzadas, la quema de brujas, la Inquisición, el prohibir el uso del condón en África, el tema del aborto, el SIDA, la violación de menores por parte de sacerdotes católicos, las guerras que hay entre musulmanes y católicos, protestantes y católicos, y esta tendencia a separarnos violentamente los unos de los otros cuando deberíamos estar juntos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Aquí mencionas algo muy importante, Alfonso, que yo pienso que en este tema, que es pero muy amplio y interesante, también tú lo mencionabas hace rato, siempre hay que tener ese signo de interrogación, de pregunta, y preguntar qué es lo que de verdad es cierto y no, porque lamentablemente a través de los años hay mucha gente tan fanática a religiones que incluso por ahí, no sé si recuerdas alguna secta que el pastor hizo que se mataran ahí todo. Tim Jones creo que era en la Guyana. Ajá. Que fue una masacre espantosa, y ha habido otros. Ha habido un loco que dijo, van a venir por nosotros, por nuestras energías, un ovni que va a llegar en tal lado, entonces tenemos que abandonar nuestro cuerpo físico, les dio veneno a todos,
y se murieron, ¿verdad? Y así ha habido muchísimas cosas, y pues cuestionarte por qué creo en lo que creo siempre es una manera de entender la realidad en la que uno vive. Sí, así es. Cuando la naturaleza, las cuestiones de física, las cuestiones de la ciencia, que es el mejor instrumento que tenemos para entender nuestra realidad. La única actividad que ha generado riqueza en el ser humano ha sido la ciencia. Sí, sí. Las cuestiones religiosas no han aportado un solo peso, al contrario, ¿no? Son los que la reciben. Pero la ciencia ha provocado, por ejemplo, que ahorita tengamos una expectativa de vida muchísimo más grande que cuando vivían los egipcios, ¿no? El promedio de vida en Egipto antes de Cristo era de 20 y tantos años. Te asombras que Tutankamón murió de 17. Sí, súper joven. Ajá. Pero para esa época no era una persona joven, era una persona adulta. Ha habido casos excepcionales como Sócrates, ¿no? Platón, que murieron a los 70 y tantos años, ¿no? Pero eran excepciones en una civilización cuya expectativa de vida por enfermedades y guerras era realmente muy reducida. Todavía cuando mis papás vivieron la expectativa, mi papá a los 40, 50 años ya era una persona vieja. Y ese avance tecnológico, ese avance de la ciencia en cuestiones médicas y de prolongar la vida del ser humano, que ha sido beneficioso para nosotros como individuos, como seres humanos, pero ha generado otra serie de problemas. La sobrepoblación que vivimos, ¿verdad? Los métodos de concepción que hemos logrado desarrollar, hace que cada vez se muera más gente y que nazcan más. Sí, así es. Y una expectativa de vida, antes te pensionabas a los 50 años, ¿no? Han ido aumentando eso porque ya a los 50 años eres una persona productiva. Yo tengo 63, ¿no? A los 63 años ya mis papás, mis abuelos ya estaban en su casa jugando dominó los jueves y tejiendo chambritas. Sí, así es, sí. Ahora tú a los 80 años ves gente activa trabajando con estado físico excelente. Bueno, mi tío Ignacio López Tarso murió a 98 años, trabajando y planeando cosas por hacer. Entonces, todo esto, lo que está pasando a niveles tecnológicos, lo ha producido la ciencia. La ciencia es el mejor instrumento que tenemos para entendernos y para proveernos de un mejor mundo. El avance tecnológico nos ha hecho que haya cada vez más prótesis para gente que pierde miembros o órganos, ¿verdad? Yo nunca he visto un milagro donde a un amputado le salga un nuevo brazo. No. Pero sí, ¿verdad? Dicen que Dios hace muchos milagros, pero yo nunca he visto, creo que desprecia a los amputados. Y no, ¿verdad? La Biblia dice que al templo no pueden acercarse tullidos, ni cojos, ni ciegos, ni gente con nubes en los ojos, ni con testículos magullados. Sí. A veces la Biblia. Es que más allá de esto, pues volvemos a lo mismo, que lamentablemente, o sea, yo así lo veo, que pues ha sido como un negocio, ¿no? Las iglesias, porque dame, si no entras al cielo, o sea, pagar. Oye, si aquí pagamos, ya estamos cansados de pagar, no pagar impuestos, no pagar y todo. Ir a descansar, pues como que no. Imagínate el avance tecnológico que representa darle de comer a 7,000 millones de personas. La cuestión de alimentos, los transgénicos, que ahora, todo el mundo ataca a los transgénicos, pero es que si no hacemos algo, no nos va a alcanzar la comida. Estamos deforestando, estamos haciendo más desiertos, estamos viendo que la tierra productiva es de este tamaño en comparación con la gran inmensidad de la tierra, ¿no? Que Dios en su sabiduría infinita nos dio un planeta donde el 90% del agua es salada. Que el agua que podemos tomar es el 10% nada más o menos, y esa la contaminamos. Entonces, ¿qué hacemos? Generar equipos que descontaminen el agua de la sal. ¿Qué hacemos? Generamos tecnología para limpiar el agua que todavía el agua dulce que tenemos. ¿Qué hacemos? Producimos electricidad por medio del aire, por medio del sol, provocamos automóviles eléctricos, procuramos que los combustibles fósiles sean menos usados porque nos están matando, ¿verdad? Eso lo hace la ciencia, no hay otra. No hay dos sopas aquí, ¿verdad?
no te puedes hincar y que el aire se limpie. ¿No? Oye, una pregunta. Tú, a través de este gran pensamiento tan abierto y tan, pues ahora sí, se podría mencionar que es objetivo porque te basas a algo creíble que ya está plasmado, que está comprobado, que tú recuerdes estos pensamientos ya los tenías desde niño o fueron... Yo recibí una educación religiosa promedio. Ajá. Cuando estuve yo estudiaba en una escuela, es el glorioso, la gloriosa escuela Cristóbal Colón, que es de hermanos lasallistas. Estaba yo en una de las escuelas Cristóbal Colón, muy cerca de la Basílica de Guadalupe. De hecho, mis papás vivían a 2 cuadras de la Basílica. ¿Sí? Entonces me quedaba muy cerquita la escuela, y estando en la escuela, de ahí escogían a los niños para el coro de la Basílica. Entonces a mí me hicieron a los 7 años, 6 años, me hicieron una prueba y me quedé en el coro de la Basílica, donde tenía que ir a la Basílica de Guadalupe, y era un medio internado donde estudiabas la primaria, el 4º, 5º y 6º de primaria, y era medio internado, o sea, salías ya con la tarea hecha como a las 5 de la tarde, y al día siguiente otra vez a las 7 de la mañana, así. Y luego me metí a un seminario, y entonces me fui cuestionando todas estas creencias religiosas, fui investigando, estuve hablando con sacerdotes, con librepensadores, con masones, con judíos, con todo el material bibliográfico que pude conseguir en esas épocas, porque no había internet, no había cómo conseguirlas en línea, ¿verdad? Y me fui haciendo una mentalidad atea. Pero el ateísmo es una conclusión a la que uno llega, no es una creencia. Sí. Después de mucho estudiar, mucho leer y de cuestionarme todas estas creencias religiosas y comprobar que hay muchas de el 99.9% de las cosas que yo leía eran falsas, pues prescindí de esa locura. Y una cosa que me ayudó mucho a hacerme ateo fue leer la Biblia. Parece contradictorio, parece una ironía, pero te das cuenta que un Dios asesino, genocida, misógino, yo no puedo pertenecer a una religión que considere eso que está bien, o que nada más porque es Dios lo puede hacer. Y me fui cuestionando hasta que desembocó en decir, bueno, ya pasé por esto, ya soy ateo, no tengo creencias. El ateísmo el ateísmo no es la negación de que existe un Dios, porque eso no se puede negar. Como no puedes negar que hay unicornios. Compruébame que no hay unicornios. Entonces, los negativos no se pueden probar. No puedes probar la existencia de un Dios, porque primero no hay una definición exacta de lo que es Dios. Por eso hay tantas religiones y tantas ramas dentro de la misma religión. Nada más dentro de la religión católica hay 40,000 sectas diferentes. ¿Sí? Y en Estados Unidos muchas más, ¿no? Los protestantes, adventistas, testigos de Jehová, todos basan su libro en la Biblia, ¿no? Y no hay una definición, porque cada quien tiene su definición y es la exacta. Entonces yo no puedo negar la existencia de Dios. Lo que niego es la afirmación del religioso de que un Dios existe. Que es cuestiones completas. Tú demuéstrame que hay evidencia de que Dios existe, y entonces yo sí creo en ese Dios bíblico. ¿Ah? O sea, tiene la razón, porque al final de la historia, todo, por ejemplo, en este caso la Biblia, pues también está plasmada por un hombre, está traducida por hombres, y eso hace que también pues pueda ponerle a lo mejor un poquito de más, un poquito de menos, o hacerle a favor la escritura, ¿no? Y si luego te vas al origen y conoces cómo se escribió o quién decidió qué poner en la Biblia, te das cuenta que todo es una verdadera payasada, ¿no? Y de la Biblia no hay originales, son traducciones de copias de traducciones de copias de traducciones, hechas por gente ignorante, muchas veces que ni siquiera sabían que estaban transcribiendo, porque eran escribas, no entendían lo que escribían. Tú me puedes poner un texto en alemán y yo copio los símbolos, ¿no? Pero yo no sé alemán. Muchas veces pasó eso, y luego llegó un rey, un emperador romano que se llamaba Constantino I el Grande, que el imperio romano se estaba deshaciendo, y él, como una forma de amalgamar al imperio que se le estaba desmoronando entre las manos,
decide fundar esta religión. Ah, sí, sí. ¿No? Porque había grupos y cosas que se estaban peleando, él los une en un concilio, el concilio de Nicea en el año 325 de la era común, o sea, lo que se dice después de Cristo, y le dan forma a una religión basada en estas mentiras y en estas, y luego ya, bueno, pues, digo, las desviaciones, ramificaciones y todo eso, te lo voy a poner con un ejemplo. Haz de cuenta que yo llego contigo y traigo una caja, y te digo, aquí adentro de la caja hay un unicornio, al lado, rosa, pequeñito. ¿Tú qué me vas a decir? Te voy a decir, no, pues no, ¿cuál? ¿Dónde está? Te creo, demuéstrame, ¿no? Ajá. ¿Tú me tienes que comprobar que no hay o yo te tengo que comprobar que sí está? No, tú porque me estás diciendo tú. El que afirma Toma. es el que tiene que demostrar. ¿Ya? Así es. Pero hay diversas categorías de afirmación o de evidencia. Mira, para mí sería muy lógico si tú llegas conmigo y me dices tengo un perro, yo no necesito mucha evidencia para creerte. En primer lugar porque es una mascota muy común. En segundo lugar porque a lo mejor conozco que te gustan los perros. En tercer lugar porque la mayoría de la gente tiene una cierta simpatía para los perros. Sí. Entonces si tú me dices que tengo un perro, yo no te digo vamos a tu casa y demuéstramelo porque no te creo, ¿no? Es la evidencia superficial, la evidencia 1, ¿no? La evidencia 2 sería, ¿sabes qué? Fui abducido por un extraterrestre. Sí. Sí. Bueno, para eso ya no te voy a decir, te creo porque sí, no hay problema, no me muestres. Yo te voy a exigir que me demuestres que realmente fue cierto tu acontecimiento, tu evento. No nada más con tu palabra, ¿verdad? Yo requiero evidencia que sustente tu afirmación. Ahora, ese es el segundo nivel más profundo de evidencia. El tercer nivel es Dios existe. ¿Sabes qué? Si tú me lo dices y me dices que porque la Biblia lo dice, es como si dices existe Harry Potter porque hay un libro que dice que existe Harry Potter. Sí. Yo voy a necesitar más evidencia. ¿Qué evidencia? No sé. Pero me imagino que si Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, va a encontrar la forma de tener una evidencia contundente de su existencia. No existe. Porque si hubiera, no habría fe, habría certeza. La fe es creer en algo sin evidencia. Y otra cosa es tener certeza. Yo prefiero en mi vida tener certeza que tener fe. Ahorita me hiciste acordar de algo muy chistoso, Alfonso, que pasó aquí en mi pueblo, que aquí está tu casa. Estoy muy pegado a Chapala. Había dos personas que les gustaba mucho mentir y las mentiras eran se la creían y haz de cuenta que empiezan, ¿no? Que yo sembré y salieron unas calabazotas así de grandotas, así, o sea, una cosa impresionante. Y el otro, no, pues fíjate que yo me fui a trabajar a hacer unos casos, pero así enormes. Y oye, ¿y esos casos para qué son? Para coser tus calabazas. No, nosotros vivimos un tiempo, como 3 años con Tom. Yo estaba muy chico, pero vivíamos en Tampico. Ajá. Y ahí había unos árboles de aguacate en la casa que rentábamos, ¿eh? Y entonces, después ya nos regresamos a México, y mi papá cada vez que contaba la historia de los aguacates de ese árbol, cada vez eran más grandes, ¿no? Sí, ¿se vio? El aguacate primero era el aguacate normal, 10 años después el aguacate ya era así, 20 años después la anécdota era de un aguacate de concurso. Como el chiste que acabas de contar, ¿no? Entonces imagina una historia que ha sido primero un cuento que ha pasado de boca en boca y luego 70 años, 80, los primeros evangelios se escribieron 40, 50 años después de la supuesta muerte de Jesucristo. Imagínate la tradición oral, cómo deformó una historia hasta convertirla en un tipo que a lo mejor existió, a lo mejor no, porque de eso tampoco hay evidencia, que se llame Jesús, y que vivió en Belén, y que vivió en Jerusalén, y que hizo esto y lo otro, y que levantó muertos. Y en 70 años, ¿qué pasa con una historia? Si los aguacates de mi papá, por decirlo de alguna manera, pues no sea muy... Sí, sonó feo, pero... Los aguacates de mi papá crecieron en 20 años,
o en 30 años, imagínate una historia que fue pasando de boca en boca, que aparte tenía un interés. Porque los que enfocaban esas historias eran gente ya instituida en una religión, ¿no? Hasta que llega en el 325 este señor Constantino a seleccionar qué evangelios y qué... Existen miles de evangelios. Él escogió 4 porque dijeron que 4 eran los puntos cardinales y había 4 elementos y quién sabe qué tanto. Entonces 4 evangelios. Y escogieron esos que son el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, el evangelio según Mateo, pero no son escritos, no, Mateo no escribió ningún evangelio, Marcos no escribió, ni se sabe si existieron o no. Son atribuidos, la misma iglesia lo ha reconocido, porque no existen originales, sino son copias de una tradición oral. Entonces imagínate cómo se deforma una historia, y más una historia que tiene cierto interés de que sea entendida de esa forma, para institucionalizar una religión. Entonces, estamos hablando de cosas realmente de suposiciones y no de certezas. Yo no puedo vivir con eso. Cada quien puede creer en lo que quiera, pero eso es el derecho de cada quien, ¿no? Creer en lo que se le pegue la gana. Sí, así. Pero evidencia sustenta eso, y luego yo también puedo decir que tus creencias son ridículas. Si tú crees en ovnis o crees en fantasmas, yo te digo, sabes que esas cosas son ridiculeces, ¿verdad? O cualquier otra creencia que no está fundamentada y que tiene evidencia empírica, ¿no? Sí, tiene. Entonces, es muy simple. Ahora, ya me vi más como activo en el asunto de la divulgación de estas cosas. Puse un podcast que se llama La Fosa Escéptica en una plataforma. Y después alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces videos y los subes a YouTube? Y entonces me aventé la puntada de abrir este nuevo canal en YouTube desde hace un año y cachito. Tengo 135 videos ahorita. Y ahí va subiendo poquito a poquito. Lo hago aquí en mi casa con un equipito que me compré, una pequeña camarita, una pantalla verde. Y yo lo edito, yo lo escribo, yo lo produzco y lo subo un programa los miércoles, una pequeña de menos de 10 minutos y una un poquito más larga, un video un poquito más largo los viernes, de una duración entre los 15 y 20 minutos. Y ha causado cierta a mí me divierte mucho hacerlo, y tengo hasta el momento casi 19,000 seguidores en YouTube. Y va creciendo poquito a poquito. Es un tema que no es muy, ¿cómo te diré?, muy popular. El nicho de objetivo de público es reducido porque no mucha gente considera que lo que yo digo. Me han dicho de todo en los comentarios de los videos, ¿no? Que soy un hereje, que soy un blasfemo, que me voy a ir a pudrir al infierno, que ojalá Dios tenga misericordia de mí, que piensa que tanto, ¿no? Me han dicho hasta de lo que me va a morir, cosa que me da mucha risa. Es como si a un ateo decirle que se va al infierno, es como si a ti te digo que te vas a ir al Hades egipcia, ¿no? Sí. O que van a venir Harry Potter a castigarme, o Superman, ¿no? Sí. Entonces, lo tengo desde hace un año y cachito, va creciendo. Es un canal de nicho, el público es reducido, pero ahí va poquito a poquito, espero seguir haciendo. Fíjate al punto que lo interesante aquí de esto es precisamente lo que estamos comentando, no quedarte con una sola idea, no quedarte en un pensamiento nada más, o sea, descubrir, ver contenido, como en este caso que fuiste leyendo, investigando, platicando. Porque muchas personas que me dejan comentarios me dicen, ¿y tú por qué hablas de religión si eres comediante? Mejor dedícate a contar chistes, ¿no? Es reducir al ser humano a una caja de uno por uno, ¿no? Oye, los seres humanos, nuestro racionamiento, nuestra racionalidad, nos hace ser multifact, ¿no? Multitask, le dicen ahora. Mis intereses son muchos, ¿no? El aspecto de la comedia es uno de mis intereses en la vida y afortunadamente me ha dado para vivir y considero que vivo bien, ¿no? Como decía otro comediante, tengo poco y lo poco que tengo lo uso poco. Me gusta tranquila, feliz, que vivo bien, ¿verdad? Pero ese no es solo mi interés.
Mi interés es, por ejemplo, aquí tengo mi guitarra, me gusta la música, conozco algo de música, y este tipo de divulgación del ateísmo es otro de mis intereses particulares, ¿no? Sí. Que se vuelve hobby y ahora se vuelve una forma de divulgación, y que considero importante que la gente tenga varios puntos de vista para que pueda tomar sus propias decisiones de una manera más consciente, ¿no? Y que no te dejes manipular. No, y que cabe mencionar que para toda la gente de Planeta Azul que está escuchando, viendo esta entrevista, pues cabe mencionar que Alfonso Villalpando no es mala persona, porque ya te conozco, amigo. Disfrutas, tienes tus reglamentos de vida, tienes ética. Tienes, o sea, no eres una persona que vive desbordada. El ateísmo solamente la negación a un Dios. Tuyo, amoroso y mucho más. Pues vivo con una persona, mi esposa es colombiana y es súper religiosa, ¿verdad? Y no hemos discutido nunca religión, o sea, respetamos, ¿verdad? Yo no soy beligerante, yo no busco el pleito, yo lo que quiero es divulgar mis razonamientos, mi forma de vista. No pretendo cambiarle las creencias a nadie, no es el objetivo de la divulgación, es solamente decir, yo pienso en esto, si te sirve, pues toma tú tus decisiones, como yo tomé las mías cuando me convertí en ateo. Sí, así es. Nadie me influye en muchas lecturas y eso, pero nadie me tiene una pistola aquí para decirme, oye, conviértete al ateísmo. Sí. Pero los religiosos sí tienen esa forma de pleito de decir, o crees en lo que yo creo o estás mal, o te vas a condenar, o te voy a desear el mal eterno, porque tú no compartes mi punto de vista y crees en el Dios en el que yo creo. Entonces, el pleito siempre es de allá para acá, ¿eh? Sí. No hay un Vaticano ateo, nadie nos dice cómo, no hay dogmas ateos. El ateo es un camino personal de razonamiento, ¿verdad? Si después varios ateos se quieren juntar, siempre es para hacer algo positivo, pero nunca estamos ni en contra de que se use el condón, ni en contra del aborto, ni en contra de... Aunque puede haber ateos que crean en ovnis o que crean en fantasmas, ¿verdad? El ateísmo nada más es la negación a la afirmación religiosa de que Dios existe. Y ese Dios en particular. O cualquier Dios. Porque lo mismo pienso de un musulmán. Con Alá, con los dioses que quieras. No, y es muy interesante el tema, de verdad, Alfonso, porque pues, al final de la historia nos invita a descubrir y no quedarte en una sola posición, en una sola creencia, y al hacer esto te hace pues más inteligente y más abierto, vaya, hay que ser abierto, como bien lo mencionas, aquí en este caso, claro, bien católica de tu manera de pensar, pero no significa que estés el cazuelazo, de la greña cada rato, pues no. La verdad no le tiene miedo a la investigación. Si mis creencias están bien fundamentadas y aguantan el embate de la racionalidad y de la experimentación, ¿verdad? Y de la búsqueda de la verdad, mis creencias son positivas y son reales. El creyente en las religiones no debería tener miedo de que existe un canal ateo en YouTube. Si sus creencias están bien fundamentadas, el ataque, el insulto, la amenaza, pues no hablan bien de sus creencias. En algún momento están dudando y los hace reaccionar de una forma violenta, ¿no? ¿Cuántos canales religiosos en YouTube hay? Te aseguro que hay 100% o 200% más canales que ateos, más canales religiosos que ateos. ¿Por qué tanta molestia por un canal que tiene 18,000 seguidores, ¿ah? Que llega un poquito a desmenuzar y a criticar, y no de una manera muy profunda, a las religiones, en especial a la cristiana? ¿Cuál es el temor, verdad? ¿Por qué el ataque? ¿Por qué el insulto? ¿Por qué la injuria? Es una reacción también, ¿no? Es muy difícil que te hagan dudar de algo que tú crees tan firme y tan sólido en tu vida, ¿no? Es un choque cuando descubres que no es real en lo que estás creyendo, y yo entiendo esa reacción.
Pero por otro lado digo, ¿de verdad es que es tan importante un canalito de 18,000 personas en canales que tienen 20, 30 millones de seguidores, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la preocupación o cuál es el ánimo para violentarse de esa manera? Pero lo tomo con mucha tranquilidad, nunca me llega a parecer personal. Lo entiendo por eso, ¿no? Por una reacción lógica del ser humano hacia simbrarte tus creencias. Pero la verdad nunca tiene miedo de la investigación. Así será. Será así, pues. O reafirma tu creencia o deséchala. Sí, así. Pero ahí, ¿no? Digo, tengo muchos. Imagínate en un país donde el 99% es católico, ¿verdad? Yo tengo todo mi entorno está rodeado de gente católica. Y yo lo fui 25 años, ¿no? Entonces, o tratas de ser buena persona con los demás o vas a vivir en el conflicto y en el pleito por creencias religiosas toda tu vida. No, mejor el mismo de que ellos dan el suyo, ¿verdad? Sí. Como bien lo mencionas, es tu punto de vista, es tu creencia y no estás afectando a nadie. Es lo importante, no afectar a nadie. O sea, es un punto muy, muy personal y habrá quien diga. Además, la diferencia es que las personas se respetan, las creencias no. Eso. Las creencias, por definición, están sujetas a la crítica, a la prueba, a la denostación, a la risa, incluso deben de ser pisoteadas. Las que sobrevivan de esa gran andanada de crítica y de investigación y de desmenuzamiento son las creencias que valen la pena. Las que no se van a quedar en el piso noqueadas, ¿no? Como no fue, cuánta gente seguía a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sus creencias las seguía mucha gente, pero eran creencias de verdad resultaron ser peligrosas, ¿no? Y nocivas. Entonces no hay que tenerle miedo a criticar las creencias. A las personas hay que respetarlas como individuos. Pero las creencias no, las creencias están hechas para que soporten la crítica. Imagínate que la ciencia no hubiera descubierto cómo se producen los rayos, seguiríamos creyendo en Thor. Sí, muy cierto. Sí, que saca su martillo, ¿no? El dios del trueno escandinavo, ¿no? Si no supiéramos cómo se produce la lluvia, seguiríamos creyendo que Tlaloc es el de veras. Pero esos dioses fueron descontinuados porque resultó ser que la ciencia avanzó, el descubrimiento de los fenómenos físicos y de la naturaleza fueron descubiertos, y entonces esos dioses fueron descontinuados. ¿Cuánto falta para que estos dioses que tenemos actualmente desaparezcan? Anubis estuvo más tiempo que el dios judeocristiano, que el dios de los cristianos. Anubis reinó como diosa 3,000 años. Ajá. Los egipcios. Y al final vámonos, ¿no? Y esa creencia y esa... El dios de los cristianos, relativamente un dios no joven, pero sí maduro. Pero ni siquiera se acerca a las edades o las adoraciones que tuvieron estos dioses en la humanidad. Zeus, Adonis, te digo, Horus, que fueron por mucho tiempo más los dioses que la gente adoraba. ¿Cuánto falta para que estos sean desechados? Esa es la pregunta. Bueno, la pregunta ya estaremos en otra entrevista pues mencionando también, pero antes que nada, porque ya casi se nos acaba el tiempo, Alfonso, antes de irnos, vuelve a invitar a tu canal, vuelve a invitar a las plataformas para que vean estas grandes comedias también. Oye, Alfonso, ¿alguna evento que venga masivo, que vayas a estar en algún lugar? Yo definitivamente dejé de hacer bares por muchas cosas. En primer lugar, porque estaba yo cansado, tuve 10 años haciendo bar y de alguna manera me cansaba mucho estar en la noche. Y luego la seguridad de la ciudad, me tocaron 2 o 3 eventitos por ahí medio difíciles y decidí, la verdad, dejar de hacer show. Y luego vino esta serie de stand-uperos que malbarataron mucho el asunto, entonces ya no me convenía económicamente hacerlo. Y por otro lado empecé a hacer mucha televisión y a dedicarme a mi carrera, oficio, como lo quieras llamar, de escritor, que me divierte muchísimo porque aparte lo hago aquí en mi casa. Y entonces me estoy dedicando nada más a esto.
el Tal para Cual, que pasa los domingos a las 7:30 de la noche en el canal de las estrellas, El Privilegio de Mandar, que está en ViX y está en nmas.com, y por supuesto mis proyectos personales, que es el canal de YouTube de La Fosa Escéptica, se llama. La Fosa Escéptica, que es un canal de YouTube que pueden visitar. Con muchas gracias por suscribirse. Y tengo un grupo de Facebook de La Fosa Escéptica, que también ahí se arma la discusión muy padre acerca de estos temas y de otros, ¿no? Entonces la invitación está para que nos acompañen en La Fosa Escéptica en YouTube y que sigan los programas de Tal para Cual y El Privilegio de Mandar. Muchísimas gracias de verdad por este gran espacio que nos das, que nos compartes parte de tu vida, y también pues nos haces el día con estos grandísimos personajes, estas grandes pues escrituras que haces para llegar a ser uno de las mejores comedias. Se hacen aquí, precisamente en México, donde sabemos reírnos hasta la muerte, ¿verdad, Alfonso? Claro, tenemos una gran tradición cultural acerca de nuestra, y bueno, ya es famosa en todo el mundo, nuestra despreocupación como humanos hacia la muerte y la convivencia que tenemos con ese ser mitológico, ¿no? Sí. Pues bueno, hemos llegado al final. Te agradezco, de verdad. Te vamos a hacer llegar con mucho cariño un reconocimiento de Voces que Dan Vida por tu gran trayectoria, por hacernos reír, sacarnos esas carcajadas y sacarnos ese estrés que, de verdad, yo ahorita tengo aquí un montón. Si quieres te lo paso, porque tengo que eres muy feliz siempre. Ya tengo el mío. Gracias, ya está, aquí está. Ríense, traten de darle el lado agradable a la vida, porque pues nada más tenemos una y hay que disfrutarla, no, hay cosas que nos preocupan demasiado y que no tienen realmente importancia. Entonces, los invito a reírse, a provocarse la mutua risa unos con otros, y van a ver cómo se solidifican las relaciones que están así medio. La risa es un gran pegamento para la amistad, para las relaciones de pareja, y acerca mucho a la gente. Entonces ríanse unos con otros, provóquense esos momentos irrisorios, y entonces el día se hace más llevadero, más tranquilo. Aunque estemos sacados de deudas y de conflictos, la risa, dicen por ahí en una revista, la risa es un remedio infalible. Muy cierto. Así que toda la gente de Planeta Azul, vámonos a reír y vamos a ver estos grandísimos, de verdad, programas que tienen estas plataformas. Se van a divertir mucho. Yo me despido. Sí, claro. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Gracias por la entrevista. Espero tener la segunda parte. Ya nos pondremos de acuerdo. Claro que sí, cuando quieras. Estamos a tus órdenes, y a todos nuestros amigos de Planeta Azul, un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias, y pues yo también me voy con mi frase favorita. Mi gente, cuídense mucho, de verdad. Sean felices. Es gratis. Mi nombre es Miguel Ángel Velázquez Camarena, mejor conocido como Milton. Chao, nos vemos. Planeta Azul Podcast. Gracias por sintonizarnos.